Imagina por un momento que estás en una encrucijada. A tu izquierda, hay un camino amplio, cómodo y lleno de gente. Es el camino de la mediocridad, donde las excusas son moneda corriente y los sueños se desvanecen en la rutina. A tu derecha, hay un camino más estrecho, empinado y desafiante. Es el camino de la riqueza, el éxito y la libertad financiera. Este camino no está lleno de gente, porque pocos tienen el coraje de recorrerlo. La pregunta es, ¿cuál elegirás? ¿Por qué las excusas son tu peor enemigo? Todos tenemos excusas. No tengo tiempo. No tengo dinero. No sé por dónde empezar. No estoy preparado. Las excusas son como una manta cómoda que nos envuelve y nos impide ver más allá de nuestra zona de confort. Pero aquí está la verdad incómoda, las excusas no son más que mentiras que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestra inacción. Piensa en esto, ¿cuántas veces has pospuesto un proyecto, una idea o un sueño porque no era el momento adecuado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque tenías miedo de fracasar? Las excusas son el enemigo silencioso que nos mantiene atrapados en la mediocridad. Y si no las enfrentamos, nos condenamos a una vida de arrepentimiento. La riqueza es una elección, no un accidente. Aquí hay una verdad que puede resultar incómoda, la riqueza no es cuestión de suerte, de talento innato o de circunstancias externas. La riqueza es el resultado de decisiones conscientes, acciones consistentes y una mentalidad orientada al éxito. Las personas que han logrado la libertad financiera no son superhumanas, simplemente han decidido dejar de poner excusas y empezar a actuar. Este libro no es teoría, es un plan de acción. Este libro no está diseñado para que lo leas, lo cierres y sigas con tu vida como si nada hubiera pasado. Está diseñado para que lo uses como una herramienta de transformación. Cada capítulo te llevará de la mano, desde la mentalidad correcta hasta las acciones concretas que necesitas tomar para generar riqueza. No importa en qué punto te encuentres ahora mismo. Tal vez estés empezando desde cero, con más deudas que ahorros. O tal vez ya tienes un negocio, pero sientes que estás estancado. Este libro es para ti. Porque la riqueza no es un destino, es un viaje. Y este viaje comienza con una decisión, la decisión de dejar de poner excusas y empezar a actuar. La decisión es tuya. Al final del día, solo tú puedes decidir qué tipo de vida quieres vivir. ¿Quieres una vida de libertad, de abundancia y de posibilidades ilimitadas? ¿O prefieres conformarte con una vida de mediocridad, de excusas y de hubiera podido? Este libro no te promete resultados mágicos ni soluciones rápidas. Lo que te promete es una guía clara, práctica y honesta para que puedas tomar el control de tu vida financiera. Pero la responsabilidad de actuar es tuya. Nadie puede hacerlo por ti. Un último pensamiento antes de empezar. Antes de sumergirnos en los capítulos que siguen, quiero que te hagas una pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar tu vida? Porque la verdad es que no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. Y si estás leyendo esto, es porque algo en ti sabe que mereces más. Así que cierra los ojos por un momento. Imagina la vida que quieres tener. Imagina la libertad, la seguridad y las oportunidades que vendrán cuando tomes el control de tu futuro financiero. Ahora abre los ojos y recuerda esto: ese futuro no está en tus sueños, está en tus manos. El viaje comienza aquí. No más excusas. No más procrastinación. Es hora de actuar. Es hora de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es hora de generar riqueza. ¿Estás listo? Capítulo 1. Mentalidad de riqueza. Piensa como un triunfador. La batalla en tu mente. Todo lo que ves a tu alrededor, los coches que conducen por la calle, los edificios que se alzan en la ciudad, los negocios que prosperan, comenzó como una idea en la mente de alguien. La riqueza no es solo un resultado material, es, ante todo, un estado mental. Y la primera batalla que debes ganar es la que se libra en tu propia mente. La diferencia entre las personas que logran la libertad financiera y las que se quedan atrapadas en la mediocridad no es el talento, la suerte o las circunstancias. Es la mentalidad. Tu mente es tu mayor activo o tu peor enemigo. Elige sabiamente. Mentalidad de escasez versus mentalidad de abundancia. Uno de los mayores obstáculos para generar riqueza es la mentalidad de escasez. Esta mentalidad se basa en creencias limitantes como: el dinero es difícil de conseguir. Solo los ricos se hacen más ricos. No hay suficiente para todos. La mentalidad de escasez te hace ver el mundo como un pastel limitado: si alguien toma una porción, hay menos para ti. Pero la verdad es que el mundo está lleno de oportunidades.
La riqueza no es un recurso finito, es una creación constante. Y para acceder a ella, debes adoptar una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia se basa en creencias como: el dinero fluye hacia mí con facilidad. Hay más que suficiente para todos. Cada problema es una oportunidad disfrazada. ¿Cómo puedes comenzar a cambiar tu mentalidad? El primer paso es identificar y desafiar tus creencias limitantes. Identifica y elimina tus creencias limitantes. Todos tenemos creencias que nos limitan, muchas de las cuales hemos absorbido desde la infancia. Frases como, el dinero es la raíz de todos los males, o, los ricos son egoístas, pueden haberse instalado en tu subconsciente y estar bloqueando tu camino hacia la riqueza. Ejercicio práctico. Toma un papel y un lápiz. Escribe todas las creencias que tienes sobre el dinero. No te juzgues, simplemente escribe lo que te venga a la mente. Ahora, revisa cada creencia y pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Quién me dijo esto? ¿Me está ayudando o limitando? Reemplaza cada creencia limitante con una afirmación positiva. Por ejemplo, en lugar de, el dinero es difícil de conseguir, escribe, el dinero fluye hacia mí con facilidad. En lugar de, no soy lo suficientemente inteligente para ganar más, escribe, cada día aprendo y crezco para generar más riqueza. Este ejercicio no es solo un juego de palabras, es una reprogramación mental. Y la reprogramación es el primer paso hacia la riqueza. La mentalidad de los triunfadores. Las personas exitosas piensan de manera diferente. No ven los problemas como obstáculos, sino como oportunidades. No temen al fracaso, lo ven como una lección. Y lo más importante, toman responsabilidad total por su vida. Aquí hay 3 características clave de la mentalidad de los triunfadores. Enfoque en soluciones, no en problemas, en lugar de quejarse por lo que falta, buscan activamente maneras de mejorar su situación. Disposición a aprender, entienden que el conocimiento es poder y están siempre dispuestos a adquirir nuevas habilidades. Persistencia, saben que el éxito no es lineal y están dispuestos a perseverar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de riqueza? Cambiar tu mentalidad no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con práctica y consistencia, puedes lograrlo. Aquí hay 3 estrategias para comenzar. Rodéate de personas positivas, tu entorno influye en tu mentalidad. Busca personas que te inspiren, te desafíen y te apoyen en tu camino hacia la riqueza. Practica la gratitud te ayuda a enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Visualiza tu éxito, dedica unos minutos al día a imaginar cómo sería tu vida si ya hubieras logrado tus metas financieras. Visualiza los detalles, cómo te sientes, qué haces, cómo vives. El poder de la decisión. Al final del día, la mentalidad de riqueza se reduce a una decisión, decidir que mereces más y que estás dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo. No importa cuál sea tu situación actual, lo que importa es hacia dónde te diriges. Recuerda, la riqueza no es un destino, es un viaje. Y ese viaje comienza en tu mente. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a pensar como un triunfador. Decide que vas a dejar atrás las excusas, las creencias limitantes y el miedo al fracaso. Decide que vas a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque la verdad es esta, si no cambias tu mentalidad, nada cambiará en tu vida financiera. Pero si lo haces, el cielo es el límite. Capítulo 2. Define tu porqué, el motor que impulsa tu éxito. ¿Por qué el porqué es más importante que el cómo? En el mundo de los negocios y las finanzas, mucha gente se obsesiona con el cómo ganar más dinero, cómo invertir, cómo ahorrar. Pero hay una pregunta más importante que pocos se hacen: ¿por qué quieres generar riqueza? Tu por qué es tu motor interno. Es la razón que te levanta por la mañana, que te mantiene enfocado cuando las cosas se ponen difíciles y que te da la fuerza para perseverar. Sin un por qué claro, cualquier obstáculo será suficiente para hacerte renunciar. Pero con un por qué poderoso, ningún cómo será demasiado complicado. La historia de 2 personas. Imagina a 2 personas que deciden empezar un negocio. La primera lo hace porque quiere ganar más dinero. La segunda lo hace porque quiere brindar una mejor vida a su familia, tener la libertad de viajar y apoyar causas que le importan. ¿Quién crees que tendrá más probabilidades de triunfar? La respuesta es obvia, la segunda persona. No porque sea más talentosa o tenga más recursos, sino porque tiene un porqué más profundo y significativo. Tu porqué es lo que te mantendrá en pie cuando todo lo demás falle.
¿Cómo descubrir tu por qué? Descubrir tu por qué no es algo que puedas hacer en 5 minutos. Requiere introspección, honestidad y, a veces, incluso un poco de incomodidad. Pero el esfuerzo vale la pena, porque un por qué claro te dará dirección, propósito y motivación. Ejercicio práctico, el viaje del por qué. Pregúntate, ¿por qué?, 3 veces. Empieza con una meta general, como, quiero ganar más dinero. Luego pregúntate, ¿por qué quiero ganar más dinero? Tal vez la respuesta sea, para tener más seguridad financiera. Pregúntate de nuevo, ¿por qué quiero tener más seguridad financiera? Tal vez la respuesta sea, para no preocuparme por las deudas. Pregúntate una última vez, ¿por qué no quiero preocuparme por las deudas? La respuesta final podría ser, para poder pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de la vida sin estrés. Este último, ¿por qué?, es tu motivación profunda. Visualiza tu vida ideal. Cierra los ojos e imagina cómo sería tu vida si ya hubieras logrado tus metas financieras. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Quién está a tu lado? Escribe esta visión en detalle. Cuanto más clara sea, más poderosa será tu motivación. Conecta con tus valores. Pregúntate, ¿qué es realmente importante para mí? ¿La familia? ¿La libertad? ¿El impacto social? Tu por qué debe estar alineado con tus valores más profundos. De lo contrario, no tendrá la fuerza necesaria para impulsarte. El poder de las metas claras. Una vez que hayas definido tu por qué, el siguiente paso es establecer metas claras y específicas. Las metas son como un mapa, te dicen hacia dónde vas y cómo llegarás allí. Pero no todas las metas son iguales. Para que sean efectivas, deben cumplir con estos criterios. Específicas, en lugar de decir, quiero ganar más dinero, di quiero ganar $10,000 al mes. Medibles, debes poder medir tu progreso. Por ejemplo, ahorrar $1,000 al mes. Alcanzables, tus metas deben ser desafiantes, pero realistas. Relevantes, deben estar alineadas con tu por qué. Con un plazo definido, establece una fecha límite para cada meta. Ejercicio práctico, crea tu declaración de riqueza. Escribe tu por qué en una oración. Por ejemplo, quiero generar riqueza para brindar seguridad financiera a mi familia y tener la libertad de vivir la vida que deseo. Define 3 metas financieras específicas que te acerquen a tu por qué. Por ejemplo, ahorrar $20,000 en un año. Generar $5,000 al mes en ingresos pasivos. Invertir en un negocio que me apasione. Escribe estas metas en un lugar visible y revísalas diariamente. Mantén tu por qué vivo. Tu por qué no es algo que defines una vez y olvidas. Es una fuente de motivación que debes mantener viva. Aquí hay 3 estrategias para hacerlo. Revisa tu declaración de riqueza diariamente, léela en voz alta cada mañana para recordar por qué estás haciendo lo que haces. Crea un tablero de visión, usa imágenes, frases y símbolos que representen tu por qué y tus metas. Colócalo en un lugar donde lo veas todos los días. Celebra tus avances, cada vez que logres un hito, tómate un momento para celebrar y reconectar con tu por qué. Un último pensamiento. Tu por qué es la brújula que te guiará en tu viaje hacia la riqueza. Sin él, es fácil perder el rumbo, distraerse con excusas o rendirse ante los obstáculos. Pero con un por qué claro, tendrás la fuerza, la claridad y la determinación para seguir adelante, sin importar lo que ocurra. Así que tómate el tiempo para descubrir tu por qué. Escríbelo, visualízalo, conéctalo con tus valores. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, el cómo se vuelve mucho más fácil. Capítulo 3. Domina tus hábitos, la rutina de los ganadores. El poder de los hábitos. Los hábitos son las pequeñas decisiones que tomas y las acciones que realizas todos los días. Según un estudio de la Universidad de Duke, el 40% de nuestras acciones diarias son hábitos, no decisiones conscientes. Esto significa que, en gran medida, tu vida es el resultado de tus hábitos. Si quieres generar riqueza, no puedes depender únicamente de la motivación o la fuerza de voluntad. La motivación es efímera, los hábitos son consistentes. La riqueza no es un golpe de suerte, es el resultado de hábitos consistentes. Los hábitos matutinos de los triunfadores. La forma en que comienzas tu día suele determinar cómo será el resto de él. Las personas exitosas tienen hábitos matutinos que les permiten tomar el control de su tiempo y energía desde el primer momento. Aquí hay 5 hábitos matutinos que puedes incorporar.
Levántate temprano. Muchos líderes y emprendedores exitosos, como Tim Cook y Oprah Winfrey, comienzan su día antes de que amanezca. Levantarte temprano te da tiempo para enfocarte en tus metas antes de que las distracciones del día te abrumen. Practica la gratitud, dedica unos minutos cada mañana a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a comenzar el día con una mentalidad positiva. Ejercítate. El ejercicio no solo mejora tu salud física, sino también tu claridad mental y tu energía. Incluso 20 minutos de actividad física pueden marcar una gran diferencia. Planifica tu día, toma 5 a 10 minutos para revisar tus metas y priorizar las tareas más importantes. Esto te ayudará a mantener el enfoque y la productividad. Aliméntate bien, un desayuno saludable te dará la energía necesaria para enfrentar el día con fuerza. Ejercicio práctico. Crea tu rutina matutina ideal. Escribe cómo te gustaría que fuera tu mañana ideal. Incluye al menos 3 hábitos que quieras incorporar. Comprométete a seguir esta rutina durante 21 días, el tiempo que tarda en formarse un hábito. Revisa tu progreso cada semana y ajusta según sea necesario. Los hábitos vespertinos para el éxito. Así como es importante comenzar el día con energía, también es esencial terminarlo de manera productiva. Los hábitos vespertinos te ayudan a reflexionar, relajarte y prepararte para el día siguiente. Aquí hay 4 hábitos vespertinos que puedes adoptar. Revisa tu día, dedica 10 a 15 minutos a reflexionar sobre lo que lograste durante el día. ¿Qué salió bien? ¿Qué podrías mejorar? Esta reflexión te ayudará a aprender y crecer. Desconéctate, apaga tus dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de dormir. Esto te ayudará a relajarte y a mejorar la calidad de tu sueño. Prepara el día siguiente, organiza tu ropa, tu agenda y cualquier cosa que necesites para el día siguiente. Esto te permitirá comenzar el día con calma y enfoque. Lee o medita, dedica unos minutos a leer un libro inspirador o a practicar la meditación. Esto te ayudará a relajarte y a mantener una mentalidad positiva. ¿Cómo priorizar y evitar la procrastinación? Uno de los mayores enemigos de la productividad es la procrastinación. Muchas veces, posponemos las tareas importantes porque nos resultan abrumadoras o porque no sabemos por dónde empezar. Aquí hay 3 estrategias para combatir la procrastinación. Divide y conquista. Si una tarea te parece demasiado grande, divídela en pasos más pequeños y manejables. Enfócate en completar un paso a la vez. Usa la técnica Pomodoro, trabaja en una tarea durante 25 minutos, luego toma un descanso de 5 minutos. Después de 4 ciclos, toma un descanso más largo. Esta técnica te ayuda a mantener el enfoque y la energía. Elimina distracciones, identifica las distracciones que te impiden ser productivo, redes sociales, correos electrónicos, etc., y elimínalas durante tus horas de trabajo. El hábito de la constancia. La constancia es el ingrediente secreto del éxito. No se trata de hacer grandes esfuerzos de vez en cuando, sino de tomar pequeñas acciones consistentes todos los días. Como dijo Jim Rohn, el éxito son unos pocos hábitos simples, practicados todos los días. Aquí hay 3 consejos para mantener la constancia. Empieza pequeño, no intentes cambiar todos tus hábitos de una vez. Comienza con 1 o 2 y, una vez que los domines, agrega más. Sé paciente, los resultados no llegan de la noche a la mañana. Confía en el proceso y mantén el enfoque en tus metas. Celebra tus avances, reconoce y celebra cada pequeño logro. Esto te ayudará a mantener la motivación y el impulso. Un último pensamiento. Los hábitos son los cimientos de la riqueza. No importa cuán grandes sean tus sueños o cuán ambiciosas sean tus metas, si no tienes los hábitos correctos, será difícil alcanzarlas. Pero si te comprometes a dominar tus hábitos, estarás construyendo un camino sólido hacia el éxito. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a tomar el control de tus hábitos. Decide que vas a comenzar cada día con propósito y terminarlo con gratitud. Decide que vas a ser constante, enfocado y disciplinado. Porque la verdad es esta, tus hábitos no solo determinan tu nivel de riqueza, determinan tu calidad de vida. Capítulo 4. Educación financiera, aprende las reglas del juego. ¿Por qué la educación financiera es clave? El dinero es una de las herramientas más poderosas que existen, pero también es una de las menos comprendidas. Muchas personas pasan toda su vida trabajando por dinero, sin entender cómo hacer que el dinero trabaje para ellas. La educación financiera es la clave para cambiar eso. No importa cuánto ganes, si no sabes cómo manejar tu dinero, siempre estarás en desventaja. Pero si entiendes las reglas del juego financiero,
puedes tomar decisiones inteligentes que te permitan generar riqueza y alcanzar la libertad financiera. Conceptos básicos que debes conocer. Antes de poder generar riqueza, necesitas entender algunos conceptos financieros fundamentales. Aquí hay 4 que todo el mundo debería dominar. Activos versus pasivos. Activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, inversiones, negocios, propiedades que generan ingresos por alquiler, etc. Pasivos son cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, deudas, préstamos, gastos innecesarios, etc. La clave, para generar riqueza, debes adquirir más activos y reducir tus pasivos. Flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que entra y sale de tu vida. Puede ser positivo, cuando ganas más de lo que gastas, o negativo, cuando gastas más de lo que ganas. La clave, para construir riqueza, necesitas un flujo de efectivo positivo. Esto significa gastar menos de lo que ganas e invertir la diferencia en activos. Interés compuesto. El interés compuesto es el 8avo maravilla del mundo, según Albert Einstein. Es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias con el tiempo. La clave, comienza a invertir lo antes posible para aprovechar el poder del interés compuesto. Diversificación. La diversificación es la estrategia de distribuir tus inversiones en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. Ejemplo, en lugar de invertir todo tu dinero en una sola acción, invierte en acciones, bienes raíces, fondos indexados, etc. La clave, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. ¿Cómo crear múltiples fuentes de ingresos? Una de las características más comunes de las personas ricas es que tienen múltiples fuentes de ingresos. No dependen de un solo salario o negocio. Aquí hay algunas formas de diversificar tus ingresos. Ingresos activos son los ingresos que obtienes a cambio de tu tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, un salario, un negocio que requiere tu participación activa, etc. Ingresos pasivos son los ingresos que obtienes sin necesidad de trabajar activamente. Por ejemplo, alquileres, dividendos, regalías, etc. Ingresos de portafolio son los ingresos que provienen de inversiones, como acciones, bonos o bienes raíces. Ejercicio práctico, analiza tus fuentes de ingresos. Haz una lista de todas tus fuentes de ingresos actuales. Clasifícalas en activas, pasivas y de portafolio. Identifica oportunidades para crear nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, ¿podrías invertir en bienes raíces? O crear un producto digital que genere regalías. ¿Cómo crear un plan de ahorro e inversión? El ahorro es el primer paso hacia la riqueza, pero no es suficiente. Para generar riqueza, necesitas invertir. Aquí hay un plan simple para comenzar. Establece un fondo de emergencia. Antes de invertir, asegúrate de tener un fondo de emergencia que cubra al menos 3 a 6 meses de gastos básicos. Paga tus deudas. Si tienes deudas con intereses altos, como tarjetas de crédito, enfócate en pagarlas lo antes posible. Ahorra e invierte. Una vez que tengas un fondo de emergencia y hayas pagado tus deudas, comienza a ahorrar e invertir. Aquí hay algunas opciones. Fondos indexados son una forma sencilla y efectiva de invertir en el mercado de valores. Bienes raíces, puedes invertir en propiedades para generar ingresos por alquiler o ganancias por apreciación. Negocios, si tienes una idea o una pasión, considera emprender un negocio. Ejercicio práctico, crea tu plan de ahorro e inversión. Calcula cuánto necesitas para tu fondo de emergencia. Haz un plan para pagar tus deudas, si las tienes. Define cuánto puedes ahorrar e invertir cada mes. Elige al menos una opción de inversión y comienza a investigar cómo funciona. El poder del conocimiento. La educación financiera no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso continuo. Aquí hay 3 formas de seguir aprendiendo. Lee libros y artículos sobre finanzas. Algunos clásicos incluyen Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Toma cursos o seminarios. Hay muchas opciones en línea y presenciales que pueden ayudarte a profundizar tus conocimientos. Busca mentores, rodéate de personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr y aprende de ellas. Un último pensamiento. El dinero no es complicado, pero ignorar cómo funciona sí lo es. Si quieres generar riqueza, necesitas entender las reglas del juego financiero. No tienes que ser un experto, pero sí necesitas tener un conocimiento básico que te permita tomar decisiones inteligentes. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a tomar el control de tu educación financiera.
Decide que vas a aprender, a ahorrar, a invertir y a construir un futuro de abundancia. Porque la verdad es esta, el dinero no es el fin, es el medio para vivir la vida que realmente deseas. Capítulo 5. Toma acción, de las ideas a los resultados. La brecha entre saber y hacer. Todos conocemos a alguien que sabe mucho pero logra poco. Tal vez tú mismo te hayas encontrado en esa situación, tienes las ideas, los conocimientos e incluso las metas, pero algo te impide dar el salto. La verdad es que saber no es suficiente, la riqueza se construye con acción. El mundo está lleno de personas inteligentes y talentosas que nunca alcanzan su potencial porque les falta una cosa, el coraje para actuar. En este capítulo, te ayudaré a cerrar la brecha entre saber y hacer, para que puedas convertir tus sueños en realidad. El miedo al fracaso, tu mayor obstáculo. Uno de los mayores frenos para la acción es el miedo al fracaso. Nos preocupa equivocarnos, hacer el ridículo o perder lo que tenemos. Pero aquí hay una verdad incómoda, el fracaso no es el enemigo, la inacción lo es. Las personas exitosas no tienen menos miedo que tú, simplemente han aprendido a manejarlo. Aquí hay 3 estrategias para superar el miedo al fracaso. Cambia tu perspectiva sobre el fracaso, en lugar de verlo como algo negativo, considéralo como una lección. Cada fracaso te acerca un paso más al éxito. Empieza pequeño, no tienes que lanzarte de lleno a un gran proyecto. Comienza con acciones pequeñas y manejables que te ayuden a ganar confianza. Visualiza el éxito, dedica unos minutos al día a imaginar cómo sería tu vida si lograra tus metas. Esto te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. ¿Cómo mantener el enfoque y la persistencia? Tomar acción es importante, pero mantenerla lo es aún más. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero se desaniman cuando los resultados no llegan de inmediato. Aquí hay 3 estrategias para mantener el enfoque y la persistencia. Divide tus metas en pasos pequeños, en lugar de enfocarte en la meta final, concéntrate en el siguiente paso. Esto te ayudará a evitar sentirte abrumado. Celebra los pequeños logros, cada vez que completes un paso, tómate un momento para celebrar. Esto te ayudará a mantener la motivación. Rodéate de personas positivas, busca personas que te apoyen, te inspiren y te desafíen a seguir adelante. Ejercicio práctico, el plan de acción de 30 días. Para ayudarte a pasar de las ideas a la acción, te propongo un ejercicio práctico, crea un plan de acción de 30 días. Este plan te ayudará a enfocarte en una meta específica y a tomar acciones concretas para lograrla. Pasos para crear tu plan de acción. Elige una meta. Puede ser algo relacionado con tus finanzas, como ahorrar una cantidad específica, empezar un negocio o invertir en un activo. Define los pasos necesarios, haz una lista de las acciones que necesitas tomar para alcanzar tu meta. Por ejemplo, si tu meta es ahorrar $1000 en un mes, los pasos podrían incluir reducir gastos, vender cosas que no usas, etc. Establece un plazo, asigna una fecha límite para cada paso. Esto te ayudará a mantener el enfoque y la disciplina. Revisa tu progreso, cada día, revisa lo que has logrado y ajusta tu plan según sea necesario. Ejemplo de un plan de acción de 30 días. Meta, ahorrar $1000 en un mes. Pasos. Día 1 a 5, revisar gastos mensuales y eliminar gastos innecesarios. Día 6 a 10, vender artículos que no uses, ropa, electrónicos, etc. Día 11 a 20, reducir gastos en entretenimiento y comer fuera. Día 21 a 30, aplicar los ahorros a tu meta de $1000. El poder de la responsabilidad. Una de las mejores maneras de mantenerte enfocado y motivado es asumir la responsabilidad de tus acciones. Aquí hay 3 formas de hacerlo. Comparte tu plan con alguien, cuéntale a un amigo, familiar o mentor sobre tu meta y pídeles que te ayuden a mantenerte responsable. Lleva un diario de progreso, escribe tus avances cada día. Esto te ayudará a ver cuánto has logrado y a mantener el enfoque. Únete a un grupo de apoyo, busca un grupo de personas con metas similares y apóyense mutuamente. Un último pensamiento. La acción es el puente entre tus sueños y la realidad. No importa cuán grandes sean tus ideas o cuán claras sean tus metas, si no actúas, nunca se convertirán en realidad. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a tomar acción. Decide que vas a enfrentar tus miedos, a superar los obstáculos y a perseverar hasta alcanzar tus metas. Porque la verdad es esta, el éxito no es para los que lo desean, es para los que lo persiguen. Capítulo 6. Construye tu marca personal, sé inolvidable. ¿Qué es una marca personal y por qué es importante?
En un mundo cada vez más conectado y competitivo, tu marca personal es lo que te distingue de los demás. No es solo para celebridades o influencers, es para cualquier persona que quiera destacarse en su campo, ya sea en los negocios, las finanzas o cualquier otra área. Tu marca personal es la combinación de tus habilidades, experiencias, valores y personalidad. Es lo que la gente piensa y siente cuando escucha tu nombre. Una marca personal sólida te abre puertas, crea oportunidades y te permite construir relaciones significativas. Los pilares de una marca personal fuerte. Para construir una marca personal que sea auténtica y efectiva, debes enfocarte en 4 pilares clave. Autenticidad, tu marca debe reflejar quién eres realmente. No intentes ser alguien que no eres, la gente puede detectar la falsedad a kilómetros de distancia. Valor, tu marca debe ofrecer algo valioso a los demás. ¿Qué problemas puedes resolver? ¿Qué conocimientos o habilidades puedes compartir? Consistencia, tu marca debe ser coherente en todos los aspectos, desde tu presencia en redes sociales hasta tu forma de interactuar con los demás. Visibilidad, no importa cuán grande sea tu valor si nadie lo ve. Debes ser visible y activo en los lugares donde está tu audiencia. ¿Cómo identificar y comunicar tu valor único? El primer paso para construir tu marca personal es identificar tu valor único. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué puedes ofrecer que nadie más pueda? Aquí hay 3 pasos para descubrir y comunicar tu valor único. Haz una lista de tus fortalezas y habilidades, piensa en lo que haces mejor y en lo que disfrutas hacer. ¿Eres un experto en finanzas? ¿Un comunicador talentoso? ¿Un solucionador de problemas creativo? Identifica a tu audiencia, a quién quieres llegar. ¿A posibles clientes, empleadores, socios? Entender a tu audiencia te ayudará a adaptar tu mensaje. Crea una propuesta de valor clara, resume lo que haces, para quién lo haces y por qué es valioso. Por ejemplo, ayudo a emprendedores a gestionar sus finanzas para que puedan enfocarse en hacer crecer sus negocios. Ejercicio práctico, define tu propuesta de valor. Escribe tus fortalezas y habilidades principales. Define a tu audiencia ideal. Crea una propuesta de valor clara y concisa, 1 a 2 oraciones. Estrategias para construir tu presencia en redes sociales. Las redes sociales son una herramienta poderosa para construir y promocionar tu marca personal. Aquí hay algunas estrategias para aprovecharlas al máximo. Elige las plataformas adecuadas, no tienes que estar en todas las redes sociales. Elige las que mejor se adapten a tu audiencia y a tus objetivos. Por ejemplo, LinkedIn es ideal para profesionales, mientras que Instagram puede ser mejor para marcas visuales. Crea contenido valioso, comparte consejos, ideas y experiencias que sean útiles para tu audiencia. No se trata de vender, se trata de aportar valor. Interactúa con tu audiencia, responde a comentarios, participa en conversaciones y construye relaciones genuinas. Sé consistente, publica regularmente y mantén un tono y estilo coherentes. Ejercicio práctico, crea un plan de contenido. Elige una plataforma de redes sociales. Define el tipo de contenido que vas a compartir, por ejemplo, consejos financieros, historias personales, etc. Crea un calendario de publicaciones para el próximo mes. Networking, construye relaciones que importen. El networking no se trata de recolectar tarjetas de presentación, se trata de construir relaciones genuinas y mutuamente beneficiosas. Aquí hay 3 consejos para hacer networking efectivo. Sé generoso, ofrece ayuda y valor antes de pedir algo a cambio. Esto te ayudará a construir confianza y credibilidad. Escucha más de lo que hablas, haz preguntas y muestra interés genuino en los demás. Mantén el contacto, no dejes que las relaciones se enfríen. Mantén el contacto regularmente, incluso si es solo para saludar o compartir algo interesante. Ejercicio práctico, haz una lista de contactos clave. Haz una lista de 10 personas que te gustaría conocer o con las que te gustaría fortalecer tu relación. Define cómo puedes aportar valor a cada una de ellas. Ponte en contacto con ellas y propone una reunión o conversación. El poder de la historia personal. Una de las formas más efectivas de conectar con tu audiencia es a través de tu historia personal. Las historias son memorables, emocionales y auténticas. Aquí hay 3 elementos clave de una buena historia personal. El desafío, ¿qué obstáculo o problema enfrentaste? La acción, ¿qué hiciste para superarlo? El resultado, ¿qué lograste y qué aprendiste? Ejercicio práctico, escribe tu historia personal. Piensa en un momento clave de tu vida que haya definido quién eres hoy. Escribe tu historia usando los 3 elementos clave, desafío, acción, resultado.
Comparte tu historia en tus redes sociales o en tu próxima reunión de networking. Un último pensamiento. Tu marca personal es tu pasaporte a la riqueza. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico, valioso y visible. Cuando construyes una marca personal sólida, no solo te destacas en un mundo competitivo, sino que también creas oportunidades que antes parecían imposibles. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a construir tu marca personal. Decide que vas a comunicar tu valor único, a conectarte con tu audiencia y a dejar una huella imborrable. Porque la verdad es esta, tu marca personal no es solo lo que la gente dice de ti, es lo que tú decides mostrarles. Capítulo 7. Invierte inteligentemente, haz que el dinero trabaje para ti. El poder de las inversiones. El dinero no solo es una herramienta para comprar cosas, es un recurso que puede crecer y multiplicarse si se usa correctamente. Invertir es el arte de hacer que tu dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar tú para el dinero. Pero invertir no es solo para los ricos, es para cualquiera que esté dispuesto a aprender y a tomar decisiones inteligentes. En este capítulo, te guiaré a través de los conceptos básicos de las inversiones, los tipos de activos disponibles y las estrategias para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Conceptos básicos de las inversiones. Antes de empezar a invertir, es importante entender algunos conceptos clave. Rendimiento, es la ganancia que obtienes de una inversión. Puede ser en forma de intereses, dividendos o apreciación del valor del activo. Riesgo, es la posibilidad de perder parte o todo tu dinero en una inversión. Generalmente, a mayor riesgo, mayor potencial de rendimiento. Diversificación, es la estrategia de distribuir tus inversiones en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. Horizonte temporal, es el plazo en el que planeas mantener una inversión. Puede ser corto, menos de 3 años, mediano, 3 a 10 años, o largo, más de 10 años. Tipos de activos para invertir. Hay varios tipos de activos en los que puedes invertir, cada uno con sus propias características, riesgos y potenciales rendimientos. Aquí hay una descripción de los más comunes. Acciones. ¿Qué son? Representan una parte de la propiedad de una empresa. Riesgo, medio alto. Rendimiento potencial, alto. Ejemplo, comprar acciones de empresas como Apple, Amazon o Tesla. Bonos. ¿Qué son? Préstamos que le haces a una empresa o gobierno a cambio de intereses. Riesgo, bajo a medio. Rendimiento potencial, bajo a medio. Ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos o bonos corporativos. Bienes raíces. ¿Qué son? Propiedades que generan ingresos por alquiler o ganancias por apreciación. Riesgo, medio. Rendimiento potencial, medio a alto. Ejemplo, comprar una casa para alquilarla o invertir en un fondo de bienes raíces. Fondos indexados y ETF. ¿Qué son? Fondos que siguen un índice del mercado, como el S&P 500. Riesgo, medio. Rendimiento potencial, medio. Ejemplo, invertir en un ETF que sigue el índice S&P 500. Criptomonedas. ¿Qué son? Monedas digitales como Bitcoin o Ethereum. Riesgo, alto. Rendimiento potencial, muy alto, pero también muy volátil. Ejemplo, comprar Bitcoin o Ethereum. ¿Cómo evaluar riesgos y oportunidades? Invertir siempre implica riesgos, pero hay formas de minimizarlos y maximizar tus oportunidades. Aquí hay 3 estrategias clave. Diversifica tu portafolio, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Distribuye tus inversiones en diferentes tipos de activos y sectores. Investiga antes de invertir, no inviertas en algo que no entiendes. Tómate el tiempo para investigar y aprender sobre el activo en el que estás interesado. Mantén un horizonte temporal largo, las inversiones tienden a ser más rentables a largo plazo. No te desanimes por las fluctuaciones a corto plazo. Ejercicio práctico, crea tu portafolio de inversión. Define tu perfil de inversor, conservador, moderado o agresivo. Elige al menos 3 tipos de activos en los que te gustaría invertir. Define cuánto dinero vas a asignar a cada tipo de activo. Investiga opciones específicas para cada tipo de activo, por ejemplo, acciones de empresas específicas, fondos indexados, etc. Estrategias de inversión para principiantes. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarte a comenzar. Promedio de costo en dólares. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, sin importar el precio del activo. Ventaja, reduce el impacto de la volatilidad del mercado.
Ejemplo, invertir $100 cada mes en un fondo indexado. Inversión en fondos indexados. Los fondos indexados son una forma sencilla y efectiva de invertir en el mercado de valores. Ventaja, bajo costo y diversificación automática. Ejemplo, invertir en un fondo que sigue el índice S&P 500. Inversión en bienes raíces a través de REIT. Los REIT son empresas que poseen y gestionan propiedades. Ventaja, te permiten invertir en bienes raíces sin necesidad de comprar una propiedad. Ejemplo, invertir en un REIT que se especializa en propiedades comerciales. El poder del interés compuesto. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en las finanzas. Es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias con el tiempo. La clave, comienza a invertir lo antes posible para aprovechar el poder del interés compuesto. Un último pensamiento. Invertir no es solo para los ricos, es para cualquiera que esté dispuesto a aprender y a tomar decisiones inteligentes. No importa cuánto ganes, lo que importa es cómo usas tu dinero para hacerlo crecer. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a tomar el control de tu futuro financiero. Decide que vas a invertir, a aprender y a construir un portafolio que te permita alcanzar la libertad financiera. Porque la verdad es esta, el dinero no es el fin, es el medio para vivir la vida que realmente deseas. Capítulo 8. Supera los obstáculos, resiliencia en el camino al éxito. El camino al éxito no es una línea recta. Si hay algo que todos los triunfadores tienen en común, es que han enfrentado obstáculos en su camino. El éxito no es la ausencia de fracasos, es la perseverancia a través de ellos. Ya sea que estés empezando un negocio, invirtiendo en bienes raíces o buscando nuevas fuentes de ingresos, es inevitable que te encuentres con desafíos. La clave no es evitarlos, sino aprender a superarlos. En este capítulo, te enseñaré cómo desarrollar la resiliencia necesaria para enfrentar los obstáculos y seguir adelante, sin importar lo que ocurra. ¿Cómo manejar el rechazo y el fracaso? El rechazo y el fracaso son parte del proceso de crecimiento. Todos los grandes emprendedores, inversores y líderes han enfrentado fracasos en algún momento. Aquí hay 3 estrategias para manejar el rechazo y el fracaso de manera efectiva. Cambia tu perspectiva, en lugar de ver el fracaso como algo negativo, considéralo como una lección. Cada fracaso te acerca un paso más al éxito. Aprende de la experiencia, analiza lo que salió mal y qué podrías hacer diferente la próxima vez. Esto te ayudará a evitar cometer los mismos errores. Mantén una mentalidad de crecimiento, cree que tus habilidades y talentos pueden mejorar con el tiempo y el esfuerzo. Esto te ayudará a mantener la motivación y la perseverancia. Ejercicio práctico, analiza un fracaso reciente. Piensa en un fracaso o rechazo reciente que hayas experimentado. Escribe lo que salió mal y que podrías haber hecho diferente. Identifica al menos una lección que hayas aprendido de esa experiencia. ¿Cómo mantener la motivación en momentos difíciles? Mantener la motivación cuando las cosas se ponen difíciles es uno de los mayores desafíos en el camino al éxito. Aquí hay 3 estrategias para mantener la motivación. Recuerda tu por qué, revisa tu declaración de riqueza, del capítulo 2, y recuerda por qué empezaste este viaje. Celebra los pequeños logros, cada vez que completes un paso o logres un hito, tómate un momento para celebrar. Esto te ayudará a mantener el impulso. Rodéate de personas positivas, busca personas que te apoyen, te inspiren y te desafíen a seguir adelante. Ejercicio práctico, crea tu kit de emergencia emocional. Haz una lista de cosas que te motivan y te hacen sentir bien, por ejemplo, música inspiradora, citas motivadoras, etc. Crea un kit de emergencia con estas cosas y úsalo cuando te sientas desanimado. Revisa tu kit regularmente y añade nuevas cosas que te inspiren. Estrategias para superar obstáculos comunes. Cada camino al éxito está lleno de obstáculos, pero algunos son más comunes que otros. Aquí hay 3 obstáculos comunes y cómo superarlos. Falta de recursos. Solución, busca maneras creativas de obtener los recursos que necesitas. Por ejemplo, puedes asociarte con alguien, buscar financiamiento o empezar con lo que tienes. Ejemplo, si no tienes suficiente dinero para invertir en bienes raíces, considera invertir en un REIT o en un fondo de bienes raíces. Miedo al fracaso. Solución, enfócate en lo que puedes controlar y acepta que el fracaso es parte del proceso. Recuerda que cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. Ejemplo, si tienes miedo de empezar un negocio, comienza con un proyecto pequeño y ve cómo funciona. Falta de tiempo. Solución, prioriza tus tareas y elimina las distracciones.
Usa técnicas como el método Pomodoro para maximizar tu productividad. Ejemplo, si sientes que no tienes tiempo para invertir, dedica 30 minutos al día a investigar y aprender sobre inversiones. El poder de la persistencia. La persistencia es la clave para superar cualquier obstáculo. Aquí hay 3 consejos para mantener la persistencia. Establece metas claras, saber exactamente lo que quieres lograr te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. Mantén una rutina diaria, la consistencia es más importante que la intensidad. Pequeñas acciones diarias te llevarán más lejos que grandes esfuerzos esporádicos. Aprende a manejar el estrés, practica técnicas de relajación, como la meditación o el ejercicio, para mantener tu mente y cuerpo en óptimas condiciones. Ejercicio práctico, crea tu plan de persistencia. Define una meta clara y específica. Haz una lista de las acciones diarias que necesitas tomar para alcanzar esa meta. Comprométete a seguir estas acciones durante 30 días y revisa tu progreso cada semana. Un último pensamiento. Los obstáculos no son el fin del camino, son parte del viaje. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerte. La resiliencia no es algo con lo que naces, es algo que desarrollas con el tiempo y la práctica. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a enfrentar los obstáculos con valentía y determinación. Decide que vas a aprender de cada fracaso, a mantenerte motivado en los momentos difíciles y a persistir hasta alcanzar tus metas. Porque la verdad es esta, el éxito no es para los que nunca caen, es para los que siempre se levantan. Capítulo 9. El siguiente paso, escalar y multiplicar tu riqueza. Introducción, de la supervivencia a la abundancia. Imagina que has logrado estabilizar tus finanzas. Tienes un flujo de ingresos constante, has pagado tus deudas y has empezado a ahorrar e invertir. Pero ahora te preguntas, ¿qué sigue? El siguiente paso no es solo ganar dinero, es multiplicarlo. Se trata de pasar de la supervivencia financiera a la abundancia, de construir un patrimonio que te permita vivir con libertad y dejar un legado. Estrategias para escalar tus ingresos. Escalar tus ingresos no significa trabajar más horas, significa trabajar de manera más inteligente. Aquí hay 3 estrategias clave para lograrlo. Diversifica tus fuentes de ingresos. No dependas de una sola fuente de ingresos. Crea múltiples flujos, como negocios, inversiones, regalías, etc. Ejemplo, si tienes un negocio, considera lanzar un producto digital que genere ingresos pasivos. Automatiza y delega. Usa la tecnología para automatizar tareas repetitivas y delega las actividades que no requieren tu atención directa. Ejemplo, si tienes un negocio en línea, usa herramientas de automatización de marketing para gestionar tus campañas. Enfócate en actividades de alto impacto. Identifica las actividades que generan el 80% de tus resultados y enfócate en ellas. Ejemplo, si eres inversionista, dedica más tiempo a analizar oportunidades que a monitorear el mercado diariamente. Ejercicio práctico, identifica tus fuentes de ingresos actuales y potenciales. Haz una lista de tus fuentes de ingresos actuales. Identifica al menos 2 nuevas fuentes de ingresos que podrías desarrollar. Crea un plan para implementar una de estas fuentes en los próximos 6 meses. Inversiones de alto impacto. Una vez que hayas estabilizado tus finanzas, es hora de pensar en inversiones que ofrezcan un mayor rendimiento. Aquí hay 3 opciones de alto impacto. Bienes raíces comerciales. Invertir en propiedades comerciales, oficinas, locales, almacenes, puede generar mayores ingresos que las propiedades residenciales. Ejemplo, comprar un local comercial en una zona en crecimiento y alquilarlo a un negocio establecido. Negocios escalables. Los negocios que pueden crecer rápidamente, como las startups tecnológicas, ofrecen un potencial de rendimiento muy alto. Ejemplo, invertir en una startup que esté desarrollando una solución innovadora para un problema común. Venture Capital. Estas inversiones te permiten participar en empresas privadas con alto potencial de crecimiento. Ejemplo, invertir en un fondo de Venture Capital que apoya a emprendedores prometedores. Ejercicio práctico, investiga una oportunidad de inversión de alto impacto. Elige un tipo de inversión de alto impacto que te interese, por ejemplo, bienes raíces comerciales, startups, etc. Investiga al menos 3 opciones específicas dentro de esa categoría. Define cuánto estarías dispuesto a invertir y qué rendimiento esperas. El poder de las alianzas estratégicas. Ningún gran éxito se logra solo. Las alianzas estratégicas pueden acelerar tu crecimiento y abrirte puertas que de otra manera serían inaccesibles. Aquí hay 3 formas de construir alianzas efectivas.
Networking con propósito. Asiste a eventos, conferencias y reuniones donde puedas conocer a personas influyentes en tu industria. Ejemplo, unirte a una asociación de inversionistas o emprendedores. Colaboraciones mutuamente beneficiosas. Busca oportunidades para colaborar con otras personas o empresas que complementen tus habilidades y recursos. Ejemplo, un emprendedor que se asocia con un experto en marketing para lanzar un nuevo producto. Mentores y asesores. Rodéate de personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr y aprende de ellas. Ejemplo, buscar un mentor que te guíe en el mundo de las inversiones de alto riesgo. Ejercicio práctico, identifica potenciales aliados. Haz una lista de 3 personas o empresas con las que te gustaría colaborar. Define cómo podrías aportar valor a cada una de ellas. Ponte en contacto y propone una reunión o conversación. Ejercicio práctico, crea tu plan de escalamiento. Para ayudarte a poner en práctica todo lo aprendido, te propongo un ejercicio práctico que te guiará a crear un plan de escalamiento claro y alcanzable. Pasos para crear tu plan de escalamiento. Define tu meta a 5 años, cuánto quieres ganar o acumular en los próximos 5 años. Sé específico. Identifica estrategias de escalamiento, elige al menos 3 estrategias para escalar tus ingresos, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, invertir en bienes raíces, etc. Establece un plan de acción, define los pasos concretos que necesitas tomar para implementar cada estrategia. Asigna plazos y recursos, establece fechas límite y define qué recursos, tiempo, dinero, personas necesitas para cada paso. Ejemplo de plan de escalamiento. Meta a 5 años, generar $1.000.000 en ingresos anuales. Estrategias. Lanzar un producto digital que genere $300.000 al año. Invertir en bienes raíces comerciales que generen $400.000 al año. Crear un fondo de inversión que genere $300.000 al año. Plan de acción. Mes 1 a 3, investigar y desarrollar el producto digital. Mes 4 a 6, identificar y adquirir una propiedad comercial. Mes 7 a 12, crear y promocionar el fondo de inversión. Conclusión, piensa en grande, actúa con determinación. Escalar y multiplicar tu riqueza no es un sueño lejano, es una posibilidad real si estás dispuesto a pensar en grande y actuar con determinación. No se trata de hacer más de lo mismo, se trata de hacer cosas diferentes, de tomar riesgos calculados y de construir un futuro que trascienda tus expectativas. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a dar el siguiente paso. Decide que vas a escalar tus ingresos, a invertir en oportunidades de alto impacto y a construir un imperio financiero que te permita vivir con libertad y abundancia. Porque la verdad es esta, el límite de tu riqueza no está en el mercado, está en tu mente. Capítulo 10. Mantén el éxito, construye un legado duradero. Introducción, el éxito es un viaje, no un destino. Has trabajado duro, has tomado decisiones inteligentes y has logrado un nivel de éxito que muchos solo sueñan. Pero ahora te enfrentas a una nueva pregunta, ¿cómo mantengo este éxito? El verdadero éxito no es un destino, es un viaje continuo. No se trata solo de acumular riqueza, se trata de mantenerla, crecerla y usarla para crear un impacto positivo en el mundo. En este capítulo, te guiaré a través de estrategias para mantener el enfoque y la disciplina, usar tu riqueza para hacer una diferencia y construir un legado que trascienda generaciones. ¿Cómo mantener el enfoque y la disciplina? Mantener el éxito requiere tanto esfuerzo como alcanzarlo. Aquí hay 3 estrategias para evitar la complacencia y seguir creciendo. Revisa y ajusta tus metas regularmente. Tus metas no son estáticas, deben evolucionar a medida que tú lo haces. Revisa tus metas cada 6 meses y ajústalas según sea necesario. Mantén una mentalidad de aprendizaje continuo. El mundo cambia rápidamente, y tú debes cambiar con él. Dedica tiempo a aprender nuevas habilidades, tendencias y tecnologías. Ejemplo, tomar un curso sobre inteligencia artificial o blockchain para entender cómo pueden impactar tus inversiones. Practica la gratitud y la reflexión. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre tus logros y agradecer por lo que has conseguido. Esto te ayudará a mantener la motivación y la perspectiva. Ejemplo, llevar un diario de gratitud donde escribas 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Ejercicio práctico, revisa y ajusta tus metas. Haz una lista de tus metas actuales. Identifica cuáles has alcanzado y cuáles necesitan ajustarse. Define al menos una nueva meta que te desafíe a seguir creciendo. El poder del impacto y la generosidad. La verdadera riqueza no se mide solo en dólares, se mide en el impacto que tienes en el mundo.
Aquí hay 3 formas de usar tu riqueza para hacer una diferencia. Filantropía estratégica. Donar a causas que te apasionan no solo ayuda a otros, sino que también te da un sentido de propósito y satisfacción. Ejemplo, crear una fundación que apoye la educación en comunidades desfavorecidas. Inversión de impacto. Invierte en proyectos y empresas que generen un impacto social o ambiental positivo, además de un rendimiento financiero. Ejemplo, invertir en una empresa que desarrolla energías renovables. Mentoría y compartir conocimiento. Usa tu experiencia y conocimientos para guiar a otros en su camino hacia el éxito. Ejemplo, ofrecer mentoría a jóvenes emprendedores o dar charlas en universidades. Ejercicio práctico, define tu estrategia de impacto. Identifica una causa o problema social que te apasione. Define cómo podrías contribuir, por ejemplo, donaciones, voluntariado, inversiones, etc. Crea un plan para empezar a trabajar en esa causa en los próximos 6 meses. Preparando a la próxima generación. Un legado no es solo lo que dejas atrás, es lo que inspires en los demás. Aquí hay 3 estrategias para preparar a la próxima generación. Educación financiera. Enseña a tus hijos o seres queridos sobre el valor del dinero, la importancia del ahorro y las bases de las inversiones. Ejemplo, jugar juegos de mesa que enseñen conceptos financieros, como Monopoly o Cash Flow. Planificación de herencia y sucesión. Asegúrate de que tus bienes y negocios estén protegidos y bien gestionados para las generaciones futuras. Ejemplo, trabajar con un abogado para crear un testamento y un plan de sucesión. Valores y principios. Más allá del dinero, transmite valores como la integridad, la perseverancia y la generosidad. Ejemplo, compartir historias personales que ilustren la importancia de estos valores. Ejercicio práctico, crea un plan de herencia. Haz una lista de tus bienes y activos. Define cómo te gustaría que se distribuyeran en el futuro. Consulta con un profesional para crear un plan legal que proteja tus intereses y los de tus seres queridos. Ejercicio práctico, define tu legado. Para ayudarte a poner en práctica todo lo aprendido, te propongo un ejercicio práctico que te guiará a definir y empezar a construir tu legado. Pasos para definir tu legado. Reflexiona sobre tu vida, cómo te gustaría ser recordado. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? Identifica tu causa, elige una causa o proyecto al que te gustaría contribuir, por ejemplo, educación, medio ambiente, salud, etc. Crea un plan de acción, define los pasos concretos que necesitas tomar para empezar a trabajar en ese legado. Comienza hoy, no esperes a tener suficiente dinero o tiempo. Empieza con lo que tienes ahora. Ejemplo de plan de legado. Legado deseado, ser recordado como alguien que transformó la educación en su comunidad. Causa, educación para niños en zonas rurales. Plan de acción. Donar $10,000 a una organización que construye escuelas en zonas rurales. Ofrecer mentoría a jóvenes estudiantes. Crear un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos. Conclusión, el viaje continúa. El éxito no es un punto final, es un viaje que nunca termina. Mantener ese éxito requiere enfoque, disciplina y un compromiso continuo con el crecimiento y el impacto. Pero más allá de eso, el verdadero éxito se mide en el legado que dejas atrás, las vidas que tocas, las causas que apoyas y los valores que transmites. Así que hoy, aquí y ahora, decide que vas a mantener tu éxito, a usarlo para hacer una diferencia y a construir un legado que trascienda generaciones. Porque la verdad es esta, el éxito no es solo lo que logras, es lo que inspires en los demás. Conclusión, el poder de elegir tu futuro. Un viaje de transformación. A lo largo de este libro, hemos recorrido un camino juntos. Desde cambiar tu mentalidad y definir tu por qué, hasta tomar acción, invertir inteligentemente y superar obstáculos, has adquirido las herramientas necesarias para transformar tu vida financiera. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. El verdadero viaje comienza ahora, con las decisiones que tomes y las acciones que emprendas. Resumen de los puntos clave. Recapitulemos los principios fundamentales que hemos explorado. Mentalidad de riqueza, piensa como un triunfador y elimina las creencias limitantes que te impiden crecer. Define tu porqué, encuentra tu motivación profunda y úsala como combustible para alcanzar tus metas. Domina tus hábitos, construye una rutina diaria que te acerque al éxito, paso a paso. Educación financiera, aprende las reglas del juego y toma decisiones inteligentes con tu dinero. Toma acción, convierte tus ideas en resultados, superando el miedo al fracaso y manteniendo el enfoque. Construye tu marca personal,
sé auténtico, valioso y visible en un mundo competitivo. Invierte inteligentemente, haz que tu dinero trabaje para ti, diversificando y aprovechando oportunidades de alto impacto. Supera los obstáculos, desarrolla resiliencia y perseverancia para enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirán. Escala y multiplica tu riqueza, piensa en grande y toma decisiones estratégicas para construir un imperio financiero. Mantén el éxito y construye un legado, usa tu riqueza para hacer una diferencia y deja un impacto duradero en el mundo. El poder de la decisión. En cada capítulo, en cada página, ha habido un hilo conductor, la decisión. La decisión de cambiar, de aprender, de actuar, de persistir. La riqueza no es cuestión de suerte o de circunstancias externas, es el resultado de decisiones conscientes y acciones consistentes. Y ahora, la decisión más importante es tuya, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Un llamado a la acción. Este libro no es solo para leer, es para actuar. No te quedes con la teoría, llévala a la práctica. Aquí hay 3 acciones que puedes tomar hoy mismo. Revisa tus metas, toma tu declaración de riqueza, y asegúrate de que tus metas estén claras y alineadas con tu porqué. Empieza pequeño, elige una acción sencilla que puedas hacer hoy para avanzar hacia tus metas. Puede ser ahorrar $10, leer un artículo sobre inversiones o contactar a un mentor. Comprométete, decide que vas a seguir aprendiendo, creciendo y tomando acción, sin importar los obstáculos que encuentres en el camino. Un mensaje final. La vida es una serie de elecciones, y cada elección que haces te acerca o te aleja de la vida que deseas. No más excusas. No más procrastinación. No más conformarse con menos de lo que mereces. Tú tienes el poder de elegir tu futuro, de construir una vida de abundancia, libertad y propósito. Así que cierra este libro con una promesa a ti mismo: voy a tomar el control de mi futuro financiero. Voy a actuar con valentía, a aprender con humildad y a persistir con determinación. Voy a convertirme en la mejor versión de mí mismo y a usar mi riqueza para hacer una diferencia en el mundo. Porque la verdad es esta: el éxito no es un destino, es un viaje. Y ese viaje comienza con una decisión, la decisión de empezar.